¿Estás buscando un equipo con el que maximizar el flujo de tu trabajo a nivel creativo, bien sea como edición de vídeo o fotografía, creación de contenido o incluso trabajo de oficina gracias a una doble pantalla? Pues quédate con nosotros porque tenemos un portátil de Asus que supone una auténtica revolución y te va a encantar. Muy buenas a todos y bienvenidos a Gaming.es. Hoy tenemos el Asus ZenBook Duo en su versión 2024, una serie de portátiles que ya llevamos un par de añitos tocando y que se caracteriza por tener un doble panel integrado en un portátil. Hasta la fecha lo hemos visto en unos paneles más estrechitos ubicados en la parte inferior, en la parte del teclado, bien sea por un sistema de bisagras o simplemente justo encima. Y la verdad es que suponían un avance bastante importante a la hora de mejorar el flujo de nuestro trabajo al implementar algunas funciones táctiles o simplemente para utilizarlo como un doble panel en el que visualizar algunos datos mientras trabajamos en el panel más grande. Pero este Asus ZenBook Duo en su versión 2024 supone una auténtica revolución, puesto que este panel secundario, que hasta la fecha contaba con unas dimensiones bastante ajustaditas, ocupa toda la zona inferior del portátil, convirtiéndose en un portátil todo pantalla en el que además tenemos un teclado que podremos incorporar sobre esta pantalla o utilizarlo por separado, maximizando así la forma o las opciones de utilización de este portátil que, bajo nuestro punto de vista, supone toda una revolución a nivel productividad. Como de costumbre, comenzamos con las especificaciones técnicas. Encontramos un Intel Core Ultra 9 185H con hasta 32 GB de memoria LPDDR5X a 7467 MHz y un SSM2 NVMe PCI Express 4.0 de 2 teras. Ya hemos hablado varias veces de las ventajas que supone esta nueva arquitectura de Intel y sus ventajas a la hora de implementar esos nuevos cores, Efficient Cores, mucho más eficientes, valga la redundancia, y los cores dedicados a inteligencia artificial, por lo que no vamos a perder demasiado tiempo en volverlo a explicar y os recomiendo que si queréis profundizar un poquito más en el tema, pues sigáis el link a la descripción, a la review escrita que hay en la descripción del vídeo. Además, este nuevo SoC también integra Wi-Fi y Bluetooth, incluido Wi-Fi 6E, así como soporte para HDR 8K y codecs AV1 y los estándares HDMI 2.1 y DisplayPort 2.1. En lo referente a conectividad encontramos dos puertos Thunderbolt 4, un HDMI 2.1 estándar, un puerto USB 3.2 generación 1 tipo A y un conector de audio combinado. También encontramos la tecnología Asus Wi-Fi Master Premium, que incorpora una red inalámbrica Wi-Fi 6E de doble banda para un rendimiento inalámbrico más rápido, contando con la función Wi-Fi Smart Connect de Asus, que proporciona una mayor distancia, estabilidad y experiencias de red inalámbrica sin interrupciones. En lo referente a la batería encontramos 75 vatios hora con una durabilidad, una autonomía de más de 10 horas de autonomía, pudiendo cargarse hasta el 50% en tan solo 30 minutos mediante un USB Type-C que soporta hasta 65 vatios. También encontramos una solución térmica especialmente adaptada que da la vuelta, por así decirlo, a dónde iría ubicado el procesador para mantenerlo lo más alejado posible del panel y deja un pequeño espacio entre el panel y donde iría la placa base, el panel inferior obviamente, para evitar que las temperaturas del procesador y del conjunto del hardware del equipo acabe afectando al panel, garantizando que la temperatura de funcionamiento del panel siempre va a estar en un rango de temperaturas óptimo. Si pasamos a ver físicamente el equipo, encontramos unas dimensiones que nos sorprenden mucho por ser tan extraordinariamente compacto, teniendo en cuenta que tenemos dos paneles en un equipo e incluso con un teclado encima, teniendo unas dimensiones de tan solo 31,3 por 21,7 por 1,99 centímetros y 1,65 kilos con el teclado. La cubierta superior destaca por tener una estética, materiales y acabados extraordinariamente premium, con un diseño muy discreto que se adapta a la perfección a un entorno profesional y asimismo tiene ese pequeño toque distintivo que lo diferencia del resto y hace que destaque por su diseño sobrio y elegante con respecto a otros portátiles tanto de la propia marca como de la competencia. Una vez abrimos esta tapa encontramos ese doble panel OLED
Asus Lumina OLED certificadas con Dolby Vision, Pantone Validated y ofrece una garantía de una gama de colores DCI-P3 del 100% que nos garantizan colores vivos y que se muestren con la máxima precisión, contando también con la certificación BESA Display HDR TrueBlack 500 que garantiza los niveles de negro más profundos para una experiencia visual simplemente excepcional. Tenemos una pantalla OLED HDR Nano Edge 16 décimos de 14 pulgadas con una resolución de 2880 x 1800 y una frecuencia de actualización de 120 Hz, contando con una relación de contraste de 1.000.000:1 hasta 500 nits de brillo máximo y 0,0005 nits de brillo negro profundo, contando con función táctil en ambas pantallas y la protección Corning Gorilla Glass que mejora la resistencia a los arañazos y reduce la visibilidad de estos. Volvemos al teclado que, como hemos matizado, es un teclado muy finito y que funciona de dos formas diferentes. La clásica, para que funcione como un portátil al uso, es que se apoya sobre el panel inferior y tiene una serie de contactos que lo conecta con el equipo propiamente dicho y funciona como un teclado al uso. Es un teclado muy cómodo, con una activación simplemente brutal, con un paso de teclas muy ergonómico y un diseño cóncavo de las teclas para ofrecer una experiencia de uso brutal. También cuenta con un trackpad bastante amplio, con una calidad de respuesta, una capacidad de respuesta simplemente sublime. Como todos los teclados de los portátiles Asus que han pasado por nuestras manos, la experiencia de uso es sublime. Pero ¿y qué pasa cuando yo retiro este teclado? Pues tenemos una teclita en el lateral izquierdo que lo enciende en forma Bluetooth, sigue contándolo con la retroiluminación en color blanco para utilizarlo en modos oscuros, en ambientes oscuros, y podemos utilizarlo separado del portátil para aprovechar ese doble panel al máximo. Además, implementa una serie de teclas de función específicas, implementando algunas muy utilizadas como el intercambio de tareas entre ambos paneles, cambiar el contenido entre los dos paneles y la conexión del teclado y Bluetooth, así como un portapapeles de emoji. En lo referente al apartado de audio encontramos un sistema de audio cuidadosamente ajustado por los expertos de Asus Golden Ear y certificado por los especialistas de audio Harman Kardon, con altavoces duales y todas las bondades del ecosistema Dolby Atmos o Dolby Surround para ofrecer un audio envolvente simplemente brutal. Un sistema de sonido muy fino, o sea que va muy fino, con un sonido muy cuidado y que además implementa las bondades de Asus, la cancelación activa, o sea la cancelación de ruido por inteligencia artificial de Asus, así como las funciones Asus iSense en la cámara para que podamos disfrutar de unas comunicaciones más claras, ajustando tanto la cancelación de ruido del que escuchamos nosotros, o sea, cancelando el ruido del que escuchamos nosotros y cancelando el ruido para que nos escuchen a nosotros mejor, y contando en lo referente a la cámara y ese sistema de mejora de imagen por inteligencia artificial, pues ciertos filtros, ciertos efectos y ciertos detallitos para que nos vean con total claridad y potenciar así al máximo las telecomunicaciones, que es básicamente para lo que se implementan todas estas mejoras. Otro aspecto a nivel físico que nos va a permitir aprovechar al máximo esas dos pantallas es que el portátil cuenta con un soporte de bisagra inferior en la parte inferior del equipo, lo que nos va a permitir inclinarlo hacia adelante para utilizar las dos pantallas prácticamente en vertical, como si fueran dos portátiles, dos paneles, dos monitores uno encima de otro. También lo vamos a poder poner en modo apaisado para tener como si tuviéramos dos monitores uno al lado de otro y jugar así un poquito con la orientación de estos dos paneles para sacar el máximo provecho a nuestra productividad. También obviamente podemos tener este soporte plegado y bajar las dos pantallas para extenderlo completamente sobre nuestro espacio de trabajo y compartir pantalla con otros compañeros de trabajo para ciertas reuniones o cosas similares en los que podemos trabajar todos con la misma pantalla, con el mismo portátil, con dos pantallas, y al tener las dos pantallas función táctil, pues nos va a permitir trabajar todos en el mismo espacio de trabajo, pudiendo visualizarlo sin ningún tipo de problema y además con paneles de extraordinaria calidad. Otra forma de utilizarlos, aparte de obviamente con el teclado encima del panel como un portátil cualquiera, es si queremos utilizar las dos pantallas pero no tenemos una superficie de apoyo, pues tenemos aplicaciones que nos generan un teclado virtual y un trackpad virtual en el panel inferior que
A priori os puede parecer decir, bueno, pues para eso pongo el teclado físico, pero dejan un espacio libre en la zona superior, como un panel más pequeñito, para poder visualizar otro contenido u otros datos y poder trabajar con dos paneles, aunque uno de ellos se vea reducido por la implementación de ese teclado y ese trackpad virtual. Como veis, muchas opciones a la hora de trabajar y la verdad es que todo está a nivel software muy cuidado, muy pulido para que el uso sea extraordinariamente intuitivo. Y dicho todo esto, mientras vemos los test sintéticos orientados a productividad, puesto que no estamos ante un equipo gaming, vamos a la experiencia de uso y conclusiones. Tenemos un equipo diseñado por y para profesionales, para creadores de contenido, para gente que va a utilizar este portátil para productividad. Esto no quiere decir que no lo podamos utilizar para ocio, momentos puntuales de ocio, como la visualización de contenido, puesto que tiene un panel o unos dos paneles simplemente brutales, o para algún juego que no requiera una gráfica dedicada demasiado potente. También lo podemos utilizar o jugar a 1080p a algunos juegos más livianos, lo podemos hacer sin ningún tipo de problema, pero no es el target del portátil. A nivel productividad tenemos dos paneles simplemente brutales, los dos táctiles, y un diseño que nos va a permitir aumentar muchísimo el flujo de nuestro trabajo, que es básicamente de lo que se trata. Tenemos un procesador muy solvente a nivel productividad, tanto incluso para edición de vídeo y fotografía. Es un procesador muy bestia y además muy suelto para funciones de inteligencia artificial y edición y demás. Vas a poder mover cualquier aplicación sin ningún tipo de problema, y ofrece también una autonomía muy buena en tareas relativamente livianas. Obviamente en las más pesadas es un portátil muy compacto y se nos va a reducir bastante, pero superamos esas 10 horas de autonomía con tareas livianas, lo cual ya es mucho para un portátil tan compacto. En el resto de apartados, como siempre, Asus despunta materiales. El sistema de refrigeración es una auténtica pasada, y más aún si tenemos en cuenta que tiene dos paneles, y esto limita mucho las opciones de refrigeración. Materiales acabados, audio y todos esos extras como la cancelación de ruido bidireccional o las funciones de la cámara virtual o la cámara para mejorar nuestras comunicaciones hacen que estemos ante un portátil simplemente de 10. Y por todo ello, a pesar de que obviamente no es un equipo precisamente baratito, le otorgamos los galardones de diseño premium recomendado y calidad-precio a este Asus ZenBook Duo en su versión 2024. Muchas gracias por haber visto todo el vídeo y un saludo.